y para conocer los principios espirituales que gobiernan un hombre de Dios, los principios espirituales que gobiernan a un siervo de Dios. Esto es algo que necesitamos dar mucha atención. En la primera parte de esta comunión vamos a ver las lecciones que podemos aprender con 3 fracasos del apóstol Juan que está en los evangelios. Estas lecciones, estos fracasos del apóstol Juan fue fundamental para que más tarde él pudiera ser un hombre de Dios, un siervo de Dios lleno de amor y lleno de vida. Entonces, vamos primeramente a ver estos fracasos, las 3 experiencias de fracaso. La primera lección está en Marcos capítulo 9, versículos 38 a 40, que dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Acá tenemos una grande lección espiritual. Acá tenemos un principio espiritual muy importante. Mira, Juan vio un hombre que echaba demonios, pero no seguía físicamente al Señor. Entonces Juan lo prohibió. ¿Por qué? Porque no seguía. Mira, él habló eso con el Señor y él esperaba que el Señor hablara correcto, muy bien. Esto es lo que él esperaba. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y entonces en el versículo 40, el Señor nos da un principio muy importante. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Nosotros vamos a explicar esto un poco más adelante. Pero hay un otro versículo que está en Mateo, capítulo 12, versículo 30. Este otro versículo parécenos que habla el contrario, porque él dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. Mira, ¿qué quiere decir esto? Entonces, vamos a ver cómo es este principio espiritual para nosotros que servimos a Dios. Entonces, acá dice, cuando el Señor dice: porque Él que no es contra nosotros, por nosotros es, habla que si no hay conformidad exterior en la práctica, pero hay conformidad interior en la vida, está todo bien. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque
acá está una persona que no es contra el Señor. Él solamente practica de una manera distinta. Hay una conformidad interior, pero no hay una conformidad exterior. Entonces, para eso está esta palabra del Señor, pero porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Interiormente, Él no es contra. Él está haciendo por el Señor, con el Señor, pero no tiene una conformidad práctica. ¿Entiende? La diferencia es solamente la diferencia exterior. Pero en Mateo 12:30, el Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, derrama. Mira, acá nos muestra que no hay, no hay una unidad interior de propósito. Por eso él dice, el que no es conmigo, no hay una unidad interna de propósito. Entonces el Señor dice, si no es uno conmigo interiormente, contra mí es. Entonces, para mantener la unidad interior, ¿cierto? Debemos ver, ¿tiene el mismo propósito en la misma esencia? ¿Hay unidad interiormente en el propósito o no? Si no hay, no es alguien que no es con el Señor. Entonces es contra el Señor, que no recoge con el Señor. Hace el contrario. Pero si hay la conformidad, hay unidad interior, hay que tolerar, hay que aceptar. Esto nos muestra el principio que debemos ser genéricos, recibir los que tienen el mismo propósito si hay solamente una diferencia exterior. Pero si no tiene el mismo propósito, si no tiene la misma esencia, si no hay unidad interior, está siendo contra el Señor. ¿Comprendes? Estos principios son muy importantes. Mira, Pablo aplicando ese principio en Filipenses 1, 16 a 18. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermanos, ¿consiguen percibir eso? Unos anuncian Cristo por contención. Ellos tienen alguna cosa contra Pablo, pero no contra el Señor. Hay diferencia acá. Pero Pablo dice que, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Mira este corazón alargado, genérico. ¿Comprende? Entonces, esta es una gran lección para un siervo de Dios.
¿Con qué manera nosotros miramos a otros, los que tienen diferencia con nosotros? Por eso estos versículos nos dan una dirección. Y mira también en libro de Números, capítulo 11, de los versículos 26 a 30. Y habían quedado en el campo dos varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre lo cual también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo y profetizaron en el campo. Esta es aquella porción en que el Señor pidió para escoger a algunos, ¿cierto? Algunos varones, pero todos los que fueron escogidos fueron a un lugar para estar con Moisés, pero dos quedaron en el campo. Versículo 27 dice, y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetiza en el campo. 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, y dijo, Señor mío, impídelos. Mira, Josué quería que Moisés tomase una acción de impedir. ¿Por qué? Porque eso no estaba junto con los otros. Entonces, versículo 29. Y Moisés respondió, ¿tienes tú celos por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y recogióse Moisés al campo, él y los ancianos de Israel. Hermanos, ¿comprenden cómo debe ser nuestra actitud? Principalmente hoy, en este nuevo comienzo, nosotros necesitamos tener este buen comienzo, conociendo estos principios. Esto es fundamental para que Dios pueda tener un camino, principalmente cuando hablamos de la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, este fue el primer fracaso, primera experiencia de fracaso que estamos hablando esta noche. Este espíritu de prohibir los que no son iguales a nosotros exteriormente. Y el Señor nos enseña. Debe-se ver si hay unidad interior. Las diferencias exteriores no son lo más importante. Por eso el Señor habló, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hay una conformidad, una unidad interior. Entonces, exteriormente, no hay problema. Él no es contra nosotros. Pero en Mateo 12:30 nos habla de una situación en que no hay unidad interior. Porque acá dice, el que no es conmigo, no es con el Señor. ¿Correcto? Y en el caso de Marcos, el Señor Jesús había hablado que éste estaba haciendo milagros en el nombre del Señor, echando fuera demonios. Entonces, que podamos aprender esta lección. Amén. El segundo fracaso de la experiencia de Juan, que vamos a ver esta noche, está en Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 37. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga?
Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y otro a tu izquierda. La cuestión de amor a la posición. Mira, el corazón, en la primera experiencia, Juan, podemos ver que Juan tenía un corazón muy estrecho, pequeño, no aceptaba diferencias. Acá nos muestra que él y su hermano amaban la posición. Uno quería sentar a su derecha, otro a la izquierda. Ahora vamos a ver Marcos 10, versículo 42 a 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acá la segunda grande lección que aprendemos con este fracaso de Juan es la cuestión de la ambición, amor por la posición. Mira, el Señor, en su palabra, Él toca directamente en algunos puntos muy sensibles, porque son puntos que son debilidades en todos nosotros. Por eso el Señor en su palabra está registrando eso para que nosotros podamos aprender las lecciones y seamos perfeccionados. ¿Perfeccionados para qué? Para aprendermos a servir al Señor. Aprendemos a ser hombres de Dios. Y acá nos dice de una manera muy clara, amar la posición es un gran problema que hay. Y el Señor establece el principio que en el mundo los gobernantes se enseñorean y ejercen potestad. Pero el versículo 43 es muy importante, 43 de Marcos 10. Pero no será así entre vosotros. Mira, esto es una orden. Esto es una orden. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Y el propio Señor es el ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esto quiere decir que Dios mira las cosas de una manera distinta. Entonces, es una cuestión de nuestro corazón. El Señor está hablando. No desee dar órdenes. Tú debes desear servir. ¿Comprendes? Quieres ser un gran siervo. Desea ser el primero, que sea el primero siervo, el que más sirve. Entonces, esto es como Dios mira. El que más sirve a los ojos de Dios, este es el primero. A los ojos del hombre, este es el último, porque el que más sirve, pero a los ojos de Dios es el primero. ¿Entiendes? Lo que es el servidor, lo que se hace pequeño a los ojos de Dios, es el más grande.
Es algo totalmente distinto de la visión del hombre. Y cuando nosotros servimos en la iglesia, nosotros no debemos pensar qué es que los hermanos van a pensar de nosotros. Debemos siempre pensar qué es que Dios va a pensar de mí. No dar importancia a que los hermanos no van a dar importancia para mí. ¿De qué sirve el hombre dar importancia, pero Dios no dar importancia? ¿De qué sirve? Por eso, en el servicio de la iglesia, ahora en estos momentos, de este nuevo comienzo, este principio debe ser guardado. Este principio es muy, muy importante. Ahora, nosotros vamos para la tercera experiencia de fracaso de Juan. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56, que dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo entonces sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mire una cosa, amados hermanos y hermanas. Acá podemos ver que los samaritanos en esta aldea no recibieron al Señor Jesús, porque el espíritu del Señor era de alguien que estaba yendo a Jerusalén. Mira la reacción de Jacob y Juan. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Nosotros no somos semejantes a Jacobo y Juan. Cuando alguien hace algo contra nosotros, nuestro deseo es hacer descender fuego del cielo y consuma la persona. Esta es nuestra reacción natural. Todos nosotros somos así. Entonces el Señor hizo una pregunta. El Señor los reprendió. Ellos creo que estaba esperando el Señor hablando. Hablaste bien, vamos a enviar fuego. No, pero el Señor reprendió. Lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces el Señor está haciendo, ¿qué espíritu es este que ustedes tienen? Amados hermanos y hermanas, nosotros somos siervos de Dios, pero llegamos a ciertos momentos que el Señor también hace esta pregunta a nosotros. ¿Qué espíritu es este que tú tienes? ¿Cómo puedes pensar estas cosas? ¿Cómo deseas hacer esta cosa? Peor, ¿cómo quieres que yo haga esas cosas? Yo, el Señor, haga estas cosas. ¿De qué espíritu sois? Sabe, esta pregunta debe siempre estar en nuestros oídos.
¿De qué espíritu sois? Y podemos ver en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Proverbios 16, 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Para nosotros, lo que nosotros pensamos, decidimos, nuestra manera de hacer, siempre es el mejor. Siempre son limpios. Oh, esto es mi opinión. Mi opinión es la mejor opinión. Lo que yo tengo es el mejor. Pero mira, acá dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Esto es la opinión del hombre. Esta es la opinión que nosotros tenemos. Pero ¿es esta la opinión del Señor? Mira, esta es una gran pregunta. Pero en este versículo dice, pero Jehová pesa los espíritus. Nosotros debemos comprender que cuando deseamos hacer algo, por ejemplo, estamos en una comunión, estamos para hablar, ¿qué debemos hacer? Nosotros damos nuestras opiniones, luchamos por nuestras opiniones, queremos que haga según nuestra manera y hablamos a Dios, Señor, mi manera está correcta, pero el Señor dice, ¿qué espíritu este que tú tienes? El Señor pesa los espíritus. ¿Comprende? Entonces, amados hermanos y hermanas, vamos a aprender a servir, principalmente aprendiendo con Juan en los 3 fracasos que él tuvo. Primeramente, ser genérico. Después, no amar la posición. Y tercer punto, de qué espíritu somos, qué espíritu tenemos. Esta es la manera como Dios mira las cosas. El Señor mira la esencia, no mira el exterior. El Señor mira nuestro corazón. ¿Qué es que amamos? ¿Amamos la posición o amamos servir? Y el tercer punto, ¿qué espíritu tenemos? ¿De qué espíritu nosotros somos? Estos fueron experiencias de fracasos. Ahora vamos a hablar también un punto muy importante de Juan que debe ser un ejemplo para nosotros. Está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la declaró, enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Ahora, versículo 9 de Apocalipsis 1, que dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mira, después de los fracasos, después que el Señor habló sus palabras que están en los evangelios, podemos ver que Juan aprendió la lección. Aprendió la lección. Cuando uno lee
su evangelio, las epístolas y Apocalipsis, puede ver a alguien que fue transformado. Ya no es alguien que es estrecho, es alguien que habla de amor. No es alguien que ama la posición, es alguien humilde, es uno que es humilde y tiene un espíritu correcto. Mira, él era el último apóstol vivo, el último. Pero cuando él está escribiendo, él dijo, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviando por su ángel a Juan, su siervo. Él no habló a Juan, su apóstol. Él habló a Juan, su siervo. Y mira, otro punto, versículo 9. Él dice, yo Juan, vuestro hermano. Mira, él se pone en una posición de humildad. Él se pone como un hermano, no un hermano que está arriba, no un hermano que no conoce el sufrimiento del pueblo de Dios, sino un hermano que es copartícipe en la tribulación, que vive junto. Él no es alguien especial, distinto. Acá dice copartícipe vuestro, compañero vuestro en la tribulación, en reino y en la paciencia. Esto quiere decir, él dice, él está hablando, yo soy como uno de ustedes, igual. Yo no soy alguien distinto, especial, yo soy igual. Yo tengo las mismas debilidades. Uno puede ver eso en los escritos de las epístolas de Juan. Él se pone junto cuando él habla de las experiencias y habla de las debilidades. ¿Comprende? Copartícipe vuestro en la tribulación del reino y en la paciencia. Esto es algo que trae mucha fuerza y encorajamiento a los hermanos, porque ve este hermano anciano, el último de los apóstoles, viviendo junto, teniendo las mismas experiencias. Entonces, uno puede ver simplemente estos dos versículos que él aprendió con los fracasos que tuvo. Y esos fracasos de Juan son nuestros fracasos también, porque estos son los puntos en que nosotros fracasamos muchas y muchas veces. Por eso que el Señor deja registrado en la palabra de Dios para enseñar a nosotros y también para perfeccionar a nosotros. Por eso en estos tiempos finales, en los últimos días, en este nuevo comienzo, amados hermanos, vamos guardar estes puntos. Yo realmente deseo que ustedes después puedan rumiar eso, ir delante del Señor, porque estos son nuestras debilidades y muchas veces nosotros fracasamos en nuestro servicio por causa de estos puntos. Amén. Y nosotros vimos, en el comienzo fue leído Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Pablo dice de una manera muy clara, este versículo afirma, sin espíritu de sabiduría y revelación, es imposible conocer al Señor. Podemos conocer en la letra, pero no llegar a un conocimiento pleno, real. Para nosotros conocemos al Señor de una manera plena y real, necesitamos de espíritu, de sabiduría y de revelación. Por eso Pablo ora para que Dios pueda dar a nosotros. El gran problema es si en nosotros hay ese sentimiento, ¿no?, de anhelar el espíritu de sabiduría y revelación, de ver que yo necesito el espíritu de sabiduría y de revelación para conocer al Señor. Porque en la realidad, la revelación de Dios es algo muy grande, es de una otra esfera, es de un otro nivel, es en el nivel espiritual. Lo que Dios revela realmente a nosotros va mucho más allá de nuestra capacidad de expresarlo. Por ejemplo, Pablo habla de riquezas inescrutables. Son grandes de más, demasiadamente grandes. ¿Cómo es posible? Nosotros necesitamos ver. Entonces, para comprender mejor eso, vamos a leer 1 Corintios capítulo 2. Yo estoy hablando de eso porque esta es una llave para ganarmos la revelación del Señor. Porque muchas veces nosotros vamos a la palabra, vamos buscando y no comprendemos. Nuestra comprensión es muy carnal. ¿Por qué? Porque nos falta espíritu de sabiduría y revelación. 1 Corintios 2, a partir del versículo 1, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Esto nos muestra que para anunciar el testimonio de Dios, para transmitir el testimonio de Dios, palabras de excelencia y de sabiduría no sirve. Para nuestro concepto o para transmitir anunciar el testimonio de Dios, yo necesito palabras, excelencia de palabras o de sabiduría. No es así. Yo necesito espíritu, sabiduría y revelación. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está hablando. Cuando llego a un lugar, ¿cómo yo voy a saber si están tocando en el espíritu o no? Si están viendo en el espíritu o no. Simplesmente viendo si tiene o no la obra de la cruz. Sino viendo si o que usted tiene es Jesucristo y este crucificado o no. Porque solamente por la muerte y resurrección vamos a tocar la realidad de las cosas espirituales. Do contrario, vamos a tocar en la esfera carnal. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso significa, yo necesito de Espíritu para transmitir. Espíritu. Palavra persuasiva de humana sabedoria não transmitem espírito. Por isso, nós que servimos, a importância de estarmos no Espírito, em la comunhão com o Senhor. Receber Espírito, sabedoria e revelação. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si yo hablo con la sabiduría del hombre, yo voy a transmitir una fe fundada en la sabiduría de los hombres. Pero si yo estoy en el Espíritu y hablo en Espíritu, yo voy a transmitir una fe fundada en el poder de Dios. ¿Comprende? Entonces, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Acá nos muestra que la sabiduría de Dios es distinta de la sabiduría de los hombres. Pero ¿cómo vamos a obtener la sabiduría de Dios si no estamos en el Espíritu? Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Acá nos muestra de una manera muy clara que la sabiduría del mundo nos hace hacer cosas contra el Señor. ¿Correcto? Acá dice la sabiduría que ninguno de los príncipes de sí conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué ellos crucificaron al Señor de gloria? Porque tienen la sabiduría de este mundo. Entonces la sabiduría de este mundo es contra el Señor. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces acá nos muestra que Dios desea revelarnos, está en otra esfera, no en la esfera física, humana, sino en la esfera espiritual. 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Mira la importancia del Espíritu de sabiduría y revelación. Porque solamente en el Espíritu, sabiduría y revelación, nosotros podemos ver. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros sabemos lo que Dios nos ha concedido. Si no usamos el espíritu
concedido por Dios, no vamos a saber lo que Dios nos ha concedido. Por eso la importancia del espíritu de sabiduría y revelación. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay palabras enseñadas por sabiduría humana y hay palabras enseñadas por el espíritu. Mira qué cosa tremenda. Cuando nosotros hablamos con hermanos, cuando vamos a compartir, ¿usamos las palabras enseñadas por sabiduría humana o palabras enseñadas por el Espíritu? Los hermanos consiguen percibir cómo es importante sermos hombres de Dios, alguien que está en el Espíritu. 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amados hermanos y hermanas, en este nuevo comienzo es hora de usar nuestro espíritu. Es momento de orar, Señor, danos espíritu de sabiduría y revelación. Yo no quiero verla pelear por maneras o cosas así. Yo quiero estar en el espíritu, ver en el espíritu. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es el secreto. Con espíritu de sabiduría y revelación. En espíritu tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, si estamos en el espíritu, podemos explicar lo que es inexplicable. Podemos penetrar en lo que es impenetrable. Podemos comprender lo incomprensible y predicar lo que no se puede predicar, porque es todo espiritual. Amén. Que el Señor